El silencio de aquella noche parecía cargar con el peso de 1000 recuerdos. Ella caminaba despacio, con la mirada firme como quien sabe que cada paso es una declaración de resistencia. Había lágrimas en sus ojos, pero no de derrota. Eran lágrimas de coraje, de fuerza, de una promesa que se hacía a sí misma. Nunca volvería a dejar que le apagaran la voz. Cada herida en su corazón era ahora un recordatorio de lo que había sobrevivido. Nadie sabía las batallas internas que había librado, ni las veces que tuvo que abrazar su propio dolor en soledad. Pero aún así se levantaba, porque una mujer de valor no se define por lo que la vida le quita, sino por lo que ella decide construir a pesar de todo. Y en ese momento, mientras la luna iluminaba su rostro cansado, comprendió que lo más valioso que tenía era su propia esencia. Esa luz que no podían apagar aunque lo intentaran. Lo que no sabía era que al día siguiente el destino le pondría delante una prueba más dura. Una decisión que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. El amanecer trajo consigo un aire pesado, como si el mundo quisiera advertirle de lo que estaba por venir. Aquella mañana, una noticia inesperada golpeó su puerta. Era una oportunidad disfrazada de desafío. Un camino lleno de incertidumbre, pero también de esperanza. Su corazón dudaba. ¿Debía arriesgarse una vez más? ¿O sería mejor seguir donde estaba? Aunque eso significara renunciar a sus sueños, la duda la consumía. Pero en lo más profundo de su ser una voz le recordaba: una mujer de valor no se detiene, aunque tiemble por dentro. Sabía que al dar ese paso dejaría atrás mucho de lo que conocía. El miedo se aferraba a su alma, pero la fe le daba alas, porque entendía que la vida no siempre premia a los más fuertes, sino a quienes se atreven a creer cuando todo parece perdido. Con esa certeza en su corazón, respiró hondo y tomó la decisión. Lo que ocurrió después marcaría un antes y un después en su historia. Ese día, mientras avanzaba hacia lo desconocido, sintió que el universo la observaba en silencio. Cada paso era como un latido que se grababa en el suelo, como si la tierra misma quisiera recordarle que estaba dejando huella. Los rostros a su alrededor parecían llenos de dudas, pero ella ya no buscaba aprobación. Había comprendido que la verdadera fuerza no nace de lo que otros piensan de ti, sino de lo que tú decides creer de ti misma. En medio de aquella tormenta de pensamientos, una certeza brillaba en su interior: no nací para rendirme. Esa frase se convirtió en su escudo invisible, en la llama que iluminaba su camino, y mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, ella supo que, aunque la batalla apenas comenzaba, no estaba sola, porque llevaba consigo la valentía de todas aquellas mujeres que, en silencio, también luchaban día tras día. Lo que vendría después no sería fácil, pero en la dificultad descubriría una fuerza aún más grande, una que jamás imaginó tener. La mujer de valor no solo cargaba con sus propios sueños, sino también con el peso de quienes dependían de ella. Cada mañana, mientras el mundo parecía seguir su curso normal, ella se vestía de coraje, aunque por dentro las heridas aún sangraban. ¿Por qué sigues luchando?, le preguntaban algunos, incapaces de entender su fuerza. Porque sé que, aunque mis pasos sean lentos, cada uno me acerca al lugar donde mi alma podrá descansar en paz. No se trataba de buscar aplausos ni reconocimiento. Ella caminaba porque había comprendido que rendirse sería traicionar todo lo que había vivido. Las noches eran largas, el silencio se volvía un espejo de sus miedos. Sin embargo, en medio de esa oscuridad aprendió a conversar con su propia alma. Sé que has sufrido, pero también sé que eres fuerte. Nadie puede apagar la luz que arde en ti. Y así, poco a poco, aquella mujer aprendió a ser su propia compañía, a ser su propia voz de aliento cuando el mundo parecía callar. El dolor no destruye, el dolor enseña. Y con esa verdad en el corazón, ella se levantaba cada día con más fuerza que el anterior. No todo fue fácil. Hubo quienes la señalaron, quienes se burlaron de su silencio y hasta dudaron de su fortaleza. ¿De qué sirve tu lucha? No cambiará nada. Sirve para demostrarme que mi vida tiene valor y que no estoy hecha para rendirme. A veces la batalla más grande no era contra el mundo, sino contra las voces que intentaban sembrar duda en su corazón. Pero la mujer de valor había aprendido a escuchar solo la voz que le decía: sigue adelante. Cada día era un capítulo nuevo en una historia escrita con lágrimas, esfuerzo y esperanza. Sus pasos resonaban como un eco que invitaba a otros a no rendirse. Tú no solo vives tu vida, inspiras a quienes te miran. Si mi camino sirve para que alguien más no se rinda, entonces cada herida habrá valido la pena.
Así, la mujer de valor comprendió que su historia ya no le pertenecía solo a ella. Se había convertido en la fuerza de quienes aún buscaban esperanza. El día amaneció con un aire pesado, como si todo a su alrededor contuviera recuerdos que no querían irse. Ella caminaba despacio, consciente de que cada paso que daba no solo la llevaba hacia el presente, sino que también la acercaba a todas las decisiones que había tomado hasta ese momento. Cada cicatriz, cada dolor guardado en silencio, cada lágrima derramada sin que nadie lo supiera, ahora se convertía en un recordatorio de la fuerza que llevaba dentro. No era solo su historia la que sostenía, sino la de todas las mujeres que habían pasado por lo mismo y habían tenido que seguir adelante a pesar de las adversidades. En cada gesto amable que recibía o en cada mirada que esquivaba, encontraba un reflejo de su propia lucha. Recordaba todas las veces que había sentido miedo, todas las noches en las que se preguntaba si sería capaz de continuar, y aún así se levantaba día tras día, recordándose a sí misma que la verdadera valentía no consiste en no tener miedo, sino en seguir adelante a pesar de él, lleno de juicios y obstáculos, pero también tenía momentos de belleza inesperada. Un rayo de sol que iluminaba su camino, el sonido lejano de un ave que cantaba al amanecer, la sensación de viento fresco en su rostro. Cada detalle le recordaba que la vida no era solo sufrimiento, sino también oportunidades para aprender, crecer y descubrir la fuerza que llevaba dentro. Y mientras el sol avanzaba en el cielo, ella comprendió que todo lo que había enfrentado hasta ahora no había sido en vano. Cada caída, cada error, cada desilusión había sido una lección que la preparaba para algo más grande, para un momento que todavía no llegaba, pero que cambiaría su vida por completo. Lo que no podía imaginar era que pronto tendría que enfrentarse a decisiones que pondrían a prueba no solo su fuerza, sino su propia esencia. El tiempo parecía moverse distinto cuando ella reflexionaba sobre su vida. Cada pensamiento se sentía más intenso, cada recuerdo más vívido, y cada emoción parecía tocar lo más profundo de su ser. Entendió que la verdadera fuerza no residía en lo que los demás podían ver de ella, sino en cómo enfrentaba sus propios miedos y dudas en silencio. Había aprendido a no depender de la aprobación de nadie, a no esperar que otros reconocieran su valor. La validación más importante era la que encontraba en su interior, esa certeza de que aunque el mundo pareciera en su contra, su espíritu no podía ser quebrantado. Cada desafío que surgía en su camino era una oportunidad para reafirmar quién era, para demostrar que la resiliencia y la valentía no son cualidades que se reciben, sino que se construyen a través de cada experiencia vivida. En los momentos de soledad cerraba los ojos y recordaba todo lo que había superado, los miedos que había enfrentado, las lágrimas derramadas en silencio, los sacrificios que había hecho y que nadie reconocía. Cada recuerdo era una medalla invisible que le recordaba que no se trataba de ser perfecta, sino de ser lo suficientemente fuerte para continuar, incluso cuando todo parecía perdido. La noche comenzó a caer, y con ella llegó una sensación de calma y claridad. Comprendió que su vida, con todos sus tropiezos y aciertos, era un testimonio de su capacidad de resistir y de reinventarse. Su valor no dependía de lo que el mundo le ofreciera o le quitara, dependía de cómo ella decidiera levantarse, de cómo enfrentara cada día con determinación y de cómo nunca olvidara que la verdadera fuerza siempre nace del corazón. El amanecer llegó cargado de promesas y de incertidumbre. Ella sentía cómo el corazón le latía con fuerza, no por miedo, sino por la anticipación de lo que estaba por vivir. Cada paso que daba hacia lo desconocido estaba impregnado de todas las lecciones que había aprendido hasta ese momento. Paciencia, resiliencia, coraje y, sobre todo, la convicción de que nada podía detenerla si ella misma no se rendía. Mientras caminaba, recordaba los días oscuros en los que había sentido que todo estaba perdido, en los que cada lágrima parecía un océano sin fin. Y sin embargo, allí estaba, más fuerte que nunca, comprendiendo que cada desafío había sido un maestro silencioso, enseñándole que la verdadera valentía no es no caer, sino levantarse una y otra vez, sin importar cuántas veces la vida intente derribarla. A su alrededor, el mundo parecía indiferente a su lucha, pero ella ya no necesitaba reconocimiento externo. Su mirada se enfocaba en lo esencial, la voz interior que le susurraba que su fuerza era suficiente, que cada experiencia vivida la había moldeado y que, aunque no sabía qué le depararía el destino, estaba lista para enfrentarlo. Y mientras el día avanzaba, una mezcla de miedo y determinación la acompañaba. Sabía que pronto tendría que tomar decisiones que no solo afectarían su camino, sino también la esencia de quien estaba llegando a ser. Pero el miedo no la detenía, lo sentía, lo reconocía y luego lo dejaba pasar. Porque comprendía que nada grande se construye sin enfrentarlo. Lo que estaba por llegar la confrontaría con su propia fortaleza.
y la llevaría a descubrir aspectos de sí misma que hasta entonces había ignorado. La noche cayó lenta, silenciosa, y con ella llegaron reflexiones profundas sobre todo lo que había atravesado, cada recuerdo de sufrimiento, cada lágrima derramada, cada momento de duda, se mezclaban con un sentimiento de orgullo silencioso. Ella sabía que todo había valido la pena, porque cada obstáculo superado la había acercado más a la mujer que estaba destinada a ser. Mientras caminaba bajo la luz de la luna, comprendió que la verdadera fuerza no se mide en momentos de victoria externa, sino en la capacidad de mantener el corazón firme cuando todo a su alrededor parece caerse. Había aprendido que la vida no siempre es justa, pero cada prueba tenía un propósito: enseñarle quién era, mostrarle que podía resistir y, sobre todo, recordarle que su valor no dependía de nadie más que de sí misma. En silencio, reflexionaba sobre lo que vendría. Las decisiones que debía tomar eran delicadas y podrían cambiar su camino de manera irreversible. Sin embargo, había algo dentro de ella que ya no dudaba. No había vuelta atrás. Cada experiencia vivida, cada cicatriz, cada lágrima, cada triunfo pequeño o grande, la había preparado para ese momento. Y mientras la noche avanzaba, ella sintió paz. Paz porque, aunque la lucha continuara, había comprendido que cada paso dado en conciencia y con fuerza era un testimonio de su valor. Su historia no solo era suya, sino un reflejo del poder silencioso que habita en quienes no se rinden, en quienes luchan aun cuando nadie observa, en quienes eligen levantarse cada día con el corazón decidido a seguir adelante. El nuevo amanecer no llegó con calma, sino con un peso en el aire que ella sintió desde el primer respiro. Algo diferente se aproximaba, como si la vida le estuviera preparando un examen que no podía evitar. Sus pasos, aunque firmes, cargaban una inquietud interna difícil de describir. Era esa mezcla de intuición y presentimiento que avisa, sin palabras, que un cambio importante está por suceder. Ella se detuvo unos segundos. Miró el horizonte y recordó todas las veces que creyó no poder más. Todas las veces que pensó en rendirse. Pero también recordó cómo, contra todo pronóstico, siempre había logrado seguir adelante. Esa memoria de su propia resistencia le devolvió fuerzas para enfrentar lo que fuera. Ese día, las pruebas no fueron externas, no vinieron de otros, sino de su propio corazón. Se encontró frente a decisiones que la obligaban a escoger entre lo fácil y lo correcto, entre lo inmediato y lo duradero. Y aunque la tentación de lo sencillo brillaba como un espejismo, ella sabía que lo correcto era más difícil, más doloroso, pero también más verdadero. El silencio a su alrededor le recordó que muchas de las batallas más grandes no se libran con palabras, sino con la conciencia. Ella no podía fallarse a sí misma. No podía permitir que el cansancio ni el miedo la desviaran de su propósito. Así entendió que la fortaleza no siempre se demuestra avanzando, sino sabiendo esperar el momento justo, confiando en que incluso la demora es parte del plan. Lo que ocurrió esa tarde marcó un antes y un después en su historia, un giro inesperado, tan fuerte que la obligaría a mirar dentro de sí como nunca antes lo había hecho. El día avanzaba con un ritmo extraño, como si el tiempo se alargara para prepararla. Y entonces sucedió. Un golpe de realidad la tomó por sorpresa. No fue un enemigo, no fue una derrota. Fue una verdad que había evitado mirar durante mucho tiempo. Esa verdad le dolió más que cualquier herida física, porque no provenía del mundo exterior, sino de su propia alma. Se dio cuenta de que a lo largo del camino había cargado culpas que no eran suyas, había llevado pesos que nunca le correspondieron, había intentado salvar a otros mientras se olvidaba de sí misma, había callado cuando debió hablar, había dado cuando apenas tenía fuerzas para sostenerse, y ahora, frente a esa revelación, entendió que su lucha no podía ser completa si no aprendía también a cuidar de sí. El dolor de esa conciencia fue inmenso, pero al mismo tiempo liberador, porque solo cuando aceptamos nuestra verdad, podemos transformar nuestro destino. Ella lo comprendió esa noche, bajo el manto oscuro del cielo. Supo que seguir adelante no significaba ignorar lo que había sufrido, sino abrazarlo como parte de su historia. Lentamente, en medio de lágrimas silenciosas, juró no volver a ponerse en último lugar, no volver a dejar que el miedo ni la culpa la dominaran. Ese juramento no fue un grito, no fue un discurso, fue apenas un susurro, pero tenía el poder de un terremoto en su interior. Esa promesa marcaría un nuevo comienzo. Lo que vendría después no sería fácil,
Pero por primera vez, ella no solo caminaba hacia adelante, ahora caminaba libre.